Las leyendas o historias contadas por la gente pasan de generación en generación. El día de hoy te contaré una leyenda muy conocida en México y es bastante vieja. Es la leyenda de la planchada. Una enfermera que se aparece en los hospitales, ayuda a los pacientes a altas horas de la madrugada y desaparece. Quédate con nosotros para conocerla más a fondo. Soy Link y esto es Sentido Paranormal y comenzamos. En estos momentos dejarás atrás todo aquello en lo que creías y entrarás a un mundo donde tus peores pesadillas y miedos serán realidad. Prepárate, porque estás en Sentido Paranormal. La leyenda de la planchada es probablemente una de las más populares en México. En ella narran la historia de una enfermera fantasmal que vaga por los pasillos del hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda médica. Cuentan que cierto día, una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de la enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, con cabellos rubios, ojos claros y facciones finas, con una actitud amable y muy educada, aunque revestida por un ligero aire de seriedad. Desde sus primeros días en la institución médica, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia, mostrándose siempre amable con el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Eulalia siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco perfectamente planchado, exento de la más mínima mancha o arruga. Como era de esperarse, Eulalia se granjeó rápidamente el aprecio de los médicos, a la par que gracias a su natural simpatía logró verse libre e inspirar envidia en sus compañeras y compañeros del hospital. Por otra parte, la vida de Eulalia era realmente tranquila, sana y sencilla, ya que todo su tiempo se dividía entre las labores del hospital y las atenciones hacia su pequeña, pero estable y relativamente feliz familia, conformada por sus padres, sus dos hermanos menores, al menos en lo que respecta a su círculo más cercano. Por ello, los días habituales de Eulalia consistían en trabajar en el hospital, llegar a casa con una sonrisa, comer con todos, dormir un rato, despertar y pasar sus horas siguientes en tareas domésticas, que en compañía de su madre las hacía, en jugar con sus hermanos o hacer lectura. Sin embargo, un día todo cambió. Cierta mañana, el director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico que acababa de llegar, el doctor Joaquín, un tipo inteligente, guapo y alto, venido de buena familia, pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y casi todos los enfermeros fueron, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente. Pasados unos 4 días, Eulalia todavía no había cruzado palabra alguna con el doctor Joaquín y apenas lo había visto de lejos, aunque a sus oídos ya habían llegado los rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso, como uno de esos hombres que miran a casi todos por encima del hombro. Eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerlo, pero un día la convocaron para que lo ayudara con una extracción de una bala en la pierna de un paciente. Después de aquel primer encuentro, Eulalia empezó a enamorarse apasionadamente del doctor Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que era un tipo muy egocéntrico y que coqueteaba con una y otra enfermera. Ella siguió con su afán, diciéndose que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando al doctor Joaquín cuando no podían dudar de tales o cuales críticas que sobre él caían. De ese modo, pasados algunos meses, ella consiguió su propósito y el doctor Joaquín cedió a sus encantos, aceptando ser su novio. Durante un largo tiempo, Eulalia se sentía la criatura más dichosa del mundo,
y su pasión crecía como un incendio, a pesar de que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad que ella. Según las malas lenguas, coqueteaba con otras chicas a espalda de ella. Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió rápidamente. Sin embargo, era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse un seminario de 15 días en otra ciudad. Antes de irse, él le pidió que le planchara y le preparara un fino traje, ya que debía estar impecable y elegante en el seminario. Entonces ella aceptó y justo un día antes del viaje, él fue a recoger el traje y a visitarla, hablando télidamente con ella y despidiéndose entre abrazos y besos y promesas de amor eterno. Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia ya lo extrañaba, como si hubiese estado ausente varios meses, por lo cual a veces adoptaba una actitud de melancolía y nostalgia. Paralelamente, justo después de una semana cumplida desde el último día que vio al doctor Joaquín, un enfermero la abordó. Cuando estaba sola, le declaró su amor y le pidió que por favor la acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó rotundamente y le dijo que si acaso no recordaba que el doctor Joaquín y ella tenían una relación. Asombrado y algo herido, el enfermero la miró y le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín renunció al hospital y que se fue a un viaje de luna de miel con su nueva esposa. Las palabras del enfermero habían dejado completamente helada a Eulalia, con esa mezcla de dolor y consternación que alguien siente cuando inesperadamente le informan que su madre o alguien muy querido ha muerto, aunque con la enorme y gran diferencia de que la mirada de Eulalia latía la decepción. Por eso ella no acertó a decir nada y solo agachó la cabeza y se fue, caminando con una leve esperanza de que aquello fuese un invento del enfermero para poder salir con él. Pero a la mañana siguiente fue y averiguó en los registros y efectivamente el doctor Joaquín había renunciado, por lo cual era lógico asumir que lo de la luna de miel también era cierto, tal y como decían muchas personas además del enfermero. Desde su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma. Nunca había tenido un novio antes y solo le había gustado uno que otro chico durante su adolescencia, siendo que el doctor Joaquín fue con quien supo lo que era realmente amar. Sentía que su corazón era un jarrón despedazado sobre el árido suelo de la vida, y al parecer ni ella misma quiso recoger los pedazos y recomponerlo, ya que permitió que la amargura fuera apoderándose progresivamente de ella, hasta convertirla en un ser frío, silencioso y sombrío, en una mujer que no volvió a vincularse con ningún hombre porque compartía la idea de que todos eran iguales. Una enfermera que realizaba su trabajo con el alma y con fervor quedó en el olvido, y ahora lo hacía con desgano, descuidando a los enfermos, hasta el punto de que algunos llegaran a morir por sus negligencias, al olvidarse de darle su medicación. A pesar de ello, no fue despedida, porque sus compañeros y superiores la apreciaban y pensaban que tarde o temprano volvería a ser la misma chica trabajadora y dedicada con los pacientes que siempre había sido. Pasaron los años, y un día la enfermedad cayó sobre ella, transformándola en un paciente más del hospital, donde por décadas fue indiferente hacia el malestar de los enfermos que mal atendía. Ella era la abandonada ahora. Sin embargo, en lo profundo de su soledad, la reflexión le ablandó el corazón, y antes de morir se arrepintió de haber sido tan mala enfermera, falleciendo sin poder perdonarse ni ella misma, y con el anhelo de enmendar de alguna forma sus errores pasados. Tras la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal médico. Una chica joven, con la ropa impecable, perfectamente planchada,
tal y como la llevaba Eulalia. Normalmente los testimonios eran confusos, porque solía atender a los enfermos cuando dormían, se encontraban sedados o estaban muy graves. En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaban de noche se quedó dormida en su turno. Su negligencia le podría haber costado la vida a un paciente que necesitaba de importante su medicación para tratar una fuerte infección que hacía peligrar su vida. El hombre, semiconsciente, observó cómo una enfermera, a la cual no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso y como desdibujado, le suministró el antibiótico necesario y mientras lo arropaba, le dedicó una caricia en el pelo. Un par de horas después, la enfermera que se había dormido en su turno se despertó sobresaltada y acordándose de lo importante que era suministrarle la medicación al señor, salió corriendo hacia su habitación, temiéndose lo peor. Al llegar allí, se encontró que el goteo que mezclaba el antibiótico con el suero estaba perfectamente colocado y la dosis era la correcta. Aún asustada le preguntó al paciente que quién había puesto la medicación. La respuesta la dejó helada. Su compañera rubia, la que tiene la bata sin una sola arruga. Esta fue una de las cientos de veces que la planchada atendió a alguien que necesitaba la ayuda médica o que había sido un descuido por las otras enfermeras. Pocos son los que la recuerdan, ya que siempre atiende a las personas graves o cuando están medio dormidas. Ninguno puede recordar su rostro con claridad, ya que casi siempre que se ha dejado ver, lo ha hecho con su cara ladeada o de espaldas. Pero todos los testimonios concuerdan en lo mismo, en su aspecto y en la perfecta forma en la que están planchadas sus ropas, así como en el cordial y profesional de su trato. Algunos de entre el personal del hospital también dicen haberla visto durante escasas fracciones de segundo entrar o salir de una habitación de un paciente e incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían en sus turnos, tocándoles el hombro y comprobando al despertar que estaban solos y que los pasillos del hospital estaban desiertos, aunque nunca la vieron como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estos eran descuidados, cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido la medicación correcta en ausencia del personal médico en turno. Según varias fuentes, esta leyenda es originaria de México, específicamente del Hospital de Juárez, pero se cuenta que la planchada ha aparecido en otros hospitales. Incluso hay historias similares en otros países. Bien, con esto terminamos el video del día de hoy. Si fue de tu agrado, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Eso nos ayudaría bastante para seguir haciendo trabajos así. Soy Link y esto fue Sentido Paranormal. Buenas noches.